Clases pasadas ya hemos visto un poquito sobre la evolución del castellano. Hemos visto, a ver un momento, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Buenos días, Samuel, buenos días. Bien, ¿y No se usted? olviden, chicos, también muy bien de encender las videocámaras. Siempre, Samuel, las videocámaras tienen que estar encendidas. De repente en la clase anterior ya te han explicado un poco sobre cómo estamos trabajando. Las clases que nosotros hacemos las grabamos. Espera un momento. Mi cursor, un momentito, listo. Tenemos por un lado al culteranismo, tenemos al señor Góngora como líder de este movimiento. El culteranismo, chicos, busca incluso que las palabras cultas sean de difícil comprensión. Mira, en este tiempo los libros eran los mejores. Dentro de esta época incluso está el Don Quijote de la Mancha, ¿no? Tenemos a los poemas de difícil comprensión y de palabras exaltadas y cultas. Incluso las oraciones tienen un orden tan difícil de comprender, pero con esto Góngora se sentía contento, porque él estaba llevando nuestra lengua hacia lo más alto, decía Góngora, ¿no? Entonces el culteranismo principalmente son formas poéticas de difícil comprensión, llamados también cultismos, ¿correcto? Por eso se llama culteranismo, viene de cultismos, es decir, lo más culto. Eso es por un lado, el señor Góngora. Y por el otro lado tenemos al señor Quevedo con la corriente del conceptismo. En el caso del conceptismo, rebuscaba conceptos pues cultos y antiguos. Si es que ellos saben que nuestro idioma nace del latín vulgar, ellos van a querer buscar el origen principal de esa palabra. Es decir, de qué el latín culto, o en el latín culto, qué palabra existía para que nazca esta palabra en el latín vulgar y posteriormente el castellano, ¿no? Entonces, por eso es que he puesto la imagen de estos dos señores, del señor Góngora y del señor Quevedo, que en su momento, específicamente en el siglo de oro, van a buscar, ¿qué cosa? Exaltar nuestro idioma y sobre todo buscar la parte culta de nuestro idioma, de dónde viene, ¿correcto? Entonces, por eso es que dice aquí, de esta erudición es que se empezaron a reescribir las palabras, es decir, las palabras ya existían, el idioma castellano ya existía, pero se va a reescribir las palabras de este idioma, ya no en el latín vulgar, sino se va a buscar su origen en el latín culto, porque el latín vulgar tú sabes que se origina en el latín culto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien, para que comprendas un poquito mejor, dice aquí, Góngora y sus amigos los discípulos se dedicaron a buscar en el latín clásico, es decir, el latín culto, ¿no? Recordemos que hasta el momento, o mejor dicho, en el tiempo antiguo, el latín culto, ¿quiénes lo hablaban? Lo hablaban los poetas romanos, las personas cultas, las personas dedicadas a la iglesia o el clero, ¿no? Hablaban específicamente el latín culto. No te olvides que hasta el día de hoy se habla el latín culto, pero las personas que pertenecen pues a la iglesia, ¿no? Entonces, veamos acá un poquito este esquema que he preparado para ti. Mira, hasta ese momento pues teníamos al latín vulgar, ¿correcto? Del latín vulgar, o mejor dicho, de las lenguas romances que han evolucionado del latín vulgar, nace, ¿qué cosa? El castellano. Lo tenemos, el castellano. ¿Qué es lo que va a pasar en este tiempo, en esta época, en el siglo de oro? Mira, si ya teníamos el castellano, Góngora y Quevedo quieren retroceder y dicen, ya, nuestro castellano proviene del latín vulgar, correcto, pero como yo quiero desarrollar mi idioma en lo más culto que existe, tengo que retroceder, porque recordemos que el latín vulgar, ¿quiénes lo hablaban? Lo hablaban los comerciantes, ¿no? Las personas del pueblo.
Entonces yo quiero retroceder a lo que hablaban las personas eruditas de ese tiempo. Y lo que hablaban las personas eruditas eran pues el latín culto. Entonces, se va a buscar el origen de las palabras castellanas, ya no del latín vulgar, sino del latín culto. Porque recordemos que ellos, ¿qué es lo que buscan? Buscan el origen primigenio en el latín culto de las palabras. Vamos a ver un poquito más, acá ya lo vas a entender un poco mejor, no te preocupes, no te angusties. Bien, dice, en esta época debido a la fuerte influencia de los intelectuales, porque estamos hablando de intelectuales tanto de Góngora como de Quevedo, y por ejemplo del movimiento de Quevedo es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Él es el que escribió pues el Don Quijote, considerada obra máxima en nuestro idioma, ¿no? Por eso te digo que en el siglo de oro nacen los libros o las obras más importantes que se consideran hasta el día de hoy, ¿no? Obras lustres para nuestro idioma. Bien, entonces dice, pues debido a que estas personas quieren buscar el origen culto de las palabras, comienzan a introducir estas palabras cultas. ¿Como qué palabras? Como la palabra flor, la palabra clave, plaza, la palabra plato, pluma. Pero estas palabras las utilizamos hoy en día, correcto, pero hasta ese momento no se utilizaban. Y hoy en día sí lo utilizas. Pero tienes que recordar que viene del latín culto, es decir, son palabras eruditas. Mira, sin querer, eres un erudito, un culto de nuestra lengua, al utilizar la palabra flor nada más, al utilizar la palabra clave, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, mira, tienes algunos ejemplos. Como ya te había dicho, se buscaban o se rebuscaban las palabras de latín culto, es que comienza a haber una doble forma de la palabra, por eso dice bimorfismo, dos formas de hablar ahora. Mira, fíjate, aquí, atento a los ejemplos. Tienes la palabra pecho. ¿Qué es pecho? Es la parte que tienes aquí, la parte frontal, ¿verdad? El pecho. Cuando tú dices, me duele, tengo un dolor en el pecho, ¿correcto? Esta es la palabra que nosotros mayormente utilizamos, pecho, ¿correcto? Atento. Si tú utilizas mayormente pecho, quiere decir que ese es tu idioma evolucionado, el castellano que tú utilizas hoy en día. Este castellano que tú utilizas hoy en día viene de un latín vulgar, ¿correcto? Viene del latín vulgar. Ahora, si hasta ese momento también se utilizaba la palabra pecho, los cultos van a querer buscar la raíz culta de este pecho, es decir, ya no del latín vulgar, sino del latín culto. Y cuando llegan al latín culto, dicen, la palabra pecho proviene de la palabra pectus, que es del latín culto, pectus, ¿correcto? Entonces ellos dicen, ya, si viene del latín culto, pectus, entonces ahora lo vamos a llamar pectoral, ya no pecho, sino pectoral. Y hoy en día se utilizan las dos palabras, pectoral y pecho. ¿Quiénes utilizan pectoral, la palabra pectoral? Las personas más cultas. Y pecho, las personas del común, por decirlo así, ¿no? Pero ¿las dos se utilizan? Sí, las dos se utilizan. Entonces, vamos a ver un ejemplo más para que comprendas mejor. Tienes aquí la palabra leche, ¿correcto? Leche, pues es lo que tú consumes, lo que te proporciona la vaquita, ¿verdad? La leche. Entonces, hasta en ese momento, hasta el siglo de oro, también estaba la palabra leche. Pero, ¿qué dicen nuestros cultos, Góngora y Quevedo? No, yo tengo que buscar el origen culto de esta palabra. ¿Cuál será? Viene del latín lactus. Si viene del latín lactus, entonces ya no lo vamos a decir leche, sino le vamos a llamar lácteo. Y hoy en día tú utilizas las dos palabras, ¿verdad? Derivados lácteos, el queso, el yogur, la mantequilla, pero ahí utilizas la palabra lácteo. Lácteo es una palabra más formal y leche pues es una palabra más popular. Entonces ahí vienen las dos formas de llamar una palabra, leche y lácteo.
Por eso es que nuestro tema de hoy es el bimorfismo, dos formas. Bimorfismo léxico, léxico significa palabra, dos formas de utilizar una palabra. El lactus, mis lactus lo han inventado. No, el lactus sí existió, pero ¿en dónde existió? En el latín culto, en la antigua Roma. De ahí deriva lácteo, que es una palabra culta, y leche, que es una palabra popular. Lo mismo sucede con toro. Toro nosotros lo utilizamos en el común. Viene del latín culto taurus y obviamente evolucionado taurino. Tienes la palabra caballo, que viene del latín vulgar, al latín culto equinus, y hoy en día tú le dices equino al caballo, pero como te vuelvo a indicar, las personas cultas utilizan estas palabras mayormente, como equino, cardio, de repente cuando se refieren a corazón. De la palabra entero, que tú dices, en el culto se dice íntegro. ¿De dónde viene? Del latín culto íntegros. ¿Hay más palabras, Miss? Por supuesto que hay más palabras que tienen doble forma, es decir, que provienen del bimorfismo léxico. Mira, dice, es así como nace la doble influencia del latín en nuestra lengua. ¿Por qué decimos doble influencia? Tanto del latín culto como del latín vulgar, ¿correcto? De dos formas. Mira, acá lo he puesto para que entiendas mejor. Bimorfismo léxico. Se ha dicho que el latín vulgar ha sido traído por los legionarios y los colonos romanos en el siglo III a.C. Mira, es un pequeño repaso de lo primero que hemos tocado. Fue la base primigenia de lo que nació el castellano, correcto. Tú ya sabes, esto ya es pan comido para ti. El castellano nació ¿de dónde? De las lenguas romances. Las lenguas romances, ¿de dónde nacieron? Del latín, pero del latín vulgar, ¿correcto? Ahora, durante la época del siglo de oro de la literatura española, es que nacen estos poetas cultos o culteranos, ¿correcto? Que van a buscar en el latín clásico o latín culto nuevas palabras o el origen de las palabras que ya se utilizaban. El latín clásico se utilizó por quienes, por los grandes poetas romanos y ha nutrido a nuestra lengua. Hoy en día nuestra lengua tiene dos influencias entonces, tanto del latín culto como del latín vulgar. Todas las palabras no. Un gran número sí, pero no todas las palabras porque también recuerda que tenemos influencia de los árabes, por ejemplo, ¿no? Hoy en día también tienes influencia del inglés, del italiano, del francés, como ya te había explicado anteriormente. Vamos a ver aquí. Mira, esta doble nutrición, tenemos doble nutrición porque tanto del latín culto como del latín vulgar. Te da origen a este fenómeno conocido como bimorfismo léxico. Nuevamente te indico que bi significa dos, morfo significa forma, dos formas, léxico significa palabra, dos formas de utilizar la palabra, que implica la formación de dos palabras castellanas diferentes a partir de la misma raíz latina. Por ejemplo, tienes aquí la raíz latina pater, esa es la raíz latina. Se formó la voz popular padre, claro, tú dices padre, y la voz culta, paternal. Mira, hay dos voces de la misma raíz. Lo popular, padre, y lo culto, paternal. Es un amor paternal cuando dices. ¿No comprendiste muy bien? Ok, no hay problema. A continuación tienes un cuadro que te va a ayudar a comprender mejor. De esta raíz latina se originan dos voces, dos palabras que nosotros utilizamos, sí, a veces en la voz culta o a veces en la voz popular. ¿Qué normalmente sueles utilizar? Utilizas normalmente la palabra letra. Esta letra se origina de una raíz latina, que es litera. Ah, Miss, pero si yo quiero hablar en la voz culta, literal. Ahí está. Cuando dices, ¿no? Puedes decir, lo hizo al pie de la letra o lo hizo de forma literal. Ahí está. Utilizas las dos palabras. Cuando quieres hablar de la ley en voz popular,
¿De dónde se origina? De la raíz latina lex. ¿Quieres hablar en voz culta? Lo utilizas como legal. Ahí está, los dos lo utilizas. Si quieres hablar, tienes la palabra entero, ¿de dónde se origina? De la raíz latina integer. La voz culta, íntegra o íntegro. Cuando dice, ¿no? Mi tarea está íntegra, es decir, está entera, completa. Tienes aquí la palabra de la raíz latina, magister, se deriva pues de la voz popular maestro. Tú le dices al maestro, ¿no? Maestro, maestra. Pero en voz culta, magistral. Te recordarás tú cuando hemos hablado de familia de palabras, ¿no? Cuando decimos magisterio, magistral, claro, vienen de la raíz latina. Tenemos a madre, se origina de mater como raíz latina, y también podemos hablarlo como maternal en voz culta. Padre, que viene de la raíz latina pater, y en la voz culta, paternal. Hijo, ¿de dónde viene? De filius. Y en la voz culta, filial. Capilus, por eso dices los poros capilares, ¿no? Los poritos de tu cabello. Capilares en voz culta. Cabello, voz popular. Colocare, ahí está, bien. En voz popular, colgar. Voz culta, colocar. Vigilare, voz popular, velar. Voz culta, vigilar. Mis, hay más palabras, sí. Por ejemplo, tienes a la palabra lavare. Ahí está. Lavare. ¿Qué palabra se origina de lavare, que es en latín? Viene lavar. Lavar, lavando, lavadería, lavandera. ¿Qué otra palabra? Tienes la palabra legere en latín. En español, o mejor dicho en castellano, porque estamos hablando del castellano, leer, leyendo, leído, ¿correcto? De ahí es que se originan estas palabras, es decir, la raíz de estas palabras. Conclusión, querido estudiante, para no hacerte más bolas, más líos en la cabeza, más enredos, te he dejado una pequeña conclusión aquí. ¿Qué es el bimorfismo léxico? Quiere decir dos formas léxicas, es decir, dos palabras. Utilizar dos palabras que provienen de una misma raíz. Las palabras son extraídas del latín culto y del latín vulgar. Ese es bimorfismo léxico. Utilizar dos bases que me van a dar dos palabras o dos formas de hablar, ¿no? A ver, queridos estudiantes, no se olviden de activar sus videocámaras. Acabo de ver que están apagadas. Por favor, tengan en cuenta las normas. Bien. Correcto. Entonces, latín culto, ¿quiénes lo hablaban? Los nobles, los cultos. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes, letrados decimos las personas que han estudiado, o los literatos. Los literatos siempre han sido personas cultas, siempre, hasta el día de hoy. Ellos utilizan palabras muy cultas, les gusta leer. ¿Cuándo tú te das cuenta que a una persona le gusta leer? Cuando utiliza nuevas palabras, cuando sabe nuevos términos, cuando se refiere hacia ti con palabras cultas. Por ejemplo, en vez de decir de repente, le di un beso a mi mamá, le di un ósculo a mi madre, ¿no? Ahí está la diferencia, cómo se utilizan dos formas de hablar, ¿no? Una forma culta y la otra forma la llamamos popular porque es el común, lo que solemos hablar todos. Entonces, chicos, bimorfismo léxico, dos formas de utilizar las palabras, proviene de dos partes, del latín culto y del latín vulgar. Tú ya sabes que el español se origina del latín vulgar, pero en el siglo de oro se va a rebuscar a las palabras del latín culto y también van a tener influencia en nuestro idioma. En consecuencia, una palabra latina da origen a dos voces castellanas, una popular y la otra culta. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? De repente por ahí algo no quedó claro. Puedes consultar. ¿Tienes el minuto del millón? ¿No hay ninguna duda? Listo, ¿podemos pasar a la práctica diaria entonces? ¿Sí? Listo.
Antes de pasar a la práctica diaria, te explico aquí tu tareita. Tienes 4 preguntas que la hemos trabajado en clase. No es del otro mundo, te lo he explicado en clase. Número 1, ¿qué latín fue la base inicial del castellano? Tú lo sabes. Número 2, ¿en qué época el latín clásico nutrió a nuestra lengua? Te lo he mencionado muchas veces. Al famoso siglo de oro. ¿Qué es el bimorfismo léxico? También lo hemos visto, proviene de dos voces. Tienes al latín vulgar y al latín culto, ¿verdad? Que me origina 2 formas de hablar. La forma de hablar culta y la forma de hablar popular. 4. ¿Quién fue el principal responsable del bimorfismo léxico en nuestra lengua? Te mencioné a 2 principales responsables, ¿no? De 2 corrientes. Tienes al cultismo y al conceptismo. Por un lado el culteranismo con el señor Góngora y por el otro lado el conceptismo con el señor Quevedo. Ahí están los responsables que hoy en día haya 2 formas de hablar. Mismas palabras, que flojera, dicen por ahí. ¿Será? O de repente por ahí otros dicen, qué bueno, ya sé 2 formas de hablar. Tienes aquí nuestra práctica diaria. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra práctica diaria? Te explico un poquito, Samuel. Lo que hacemos es en una hojita escribimos práctica diaria, le colocamos la fecha de hoy, escribimos, ¿qué es lo que escribimos por el poco tiempo que tenemos en Zoom? Escribimos la pregunta, número 1 con la pregunta completa, y luego vas a escribir la alternativa que tú crees correcta. Si es la A, la B o la C. Si imaginemos que es la E, escribo toda la E. Una vez respondido la primera pregunta, voy a la segunda, escribo todo la número 2, y luego escribo la respuesta que yo crea correcta. ¿Ya, chicos? De esa forma lo realizan. Bien, pueden comenzar su práctica diaria si tienen algún Miss, inconveniente, me una avisan. pregunta. La tarea no me alcanzó todo el tiempo para copiarla o usted la manda en WhatsApp. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. Yo les voy a pasar el PDF de todo lo que estamos trabajando. Apenas acabe la clase, dentro de los 10 minutos les mando el PDF, Samuel, para que puedas copiar todo lo que está en la pantalla. Lo voy a Ya, mandar, perfecto. ¿ya? No hay problema. Listo. Ahora sí, puedes comenzar tu práctica diaria. Listo. Gracias.